Ok, en el día de hoy vamos a alcanzar a ver, espero, la sinapsis. Em, a ver, tengo que cambiar a mi cursor, ya ahí puedo escribir. Y em, por supuesto vamos a hacer nuestro repaso de las clases anteriores en 5 minutos, pero aquí me temo que me va a demorar un poco más de 5 minutos porque ustedes saben que gran parte de la clase anterior la usamos en resolver un ejercicio que tenía su grado de complicación porque es algo que ustedes no, la gran mayoría de ustedes no vio, digamos la ecuación de Nernst, y que es súper importante entenderla para el equilibrio electroquímico y el potencial que se forma cuando tenemos iones que fluyen con carga iones con carga, por supuesto, que fluyen a través de una membrana. Y eso es muy importante para la discusión del potencial de membrana, que vimos que se podía calcular, para el potencial de acción, que vamos a revisarlo hoy día, que era la clase pasada, y para finalmente la sinapsis, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí, nuestro 5 minute recap, igual que la serie, va a ser un poquito más de 5 minutos. Ya. Entonces, primero que nada, en la clase pasada tomamos bastante tiempo en verla, en trabajar con la ecuación de Nernst, ¿ya? Y en este ejercicio, que es un ejercicio que está presente en algunas de las pruebas online, que básicamente, si mantenemos constante la concentración intracelular y sometemos a esta célula virtual que deja pasar, que tiene una membrana y que deja pasar un solo ion, a una variación de distintas concentraciones de extracelulares, en este caso del ion sodio, ¿ya? Entonces, este ejercicio tiene dos partes. Uno es calcular efectivamente el potencial de equilibrio, en que eh, la energía cinética del movimiento de la difusión del ion se pone en equilibrio con la energía electrostática por repulsión de los iones, ¿verdad? Que eso es lo que describe la ecuación de Nernst, que está escrita aquí. Y bueno, y la otra parte, que era la parte como interesante, era qué pasa si artificialmente movemos ese potencial de equilibrio, que esa es la parte compleja. Entonces, por eso lo tomamos gran parte del tiempo. Vimos que había una manera como intuitiva de ver como el balance de la fuerza, que fue la primera parte de la respuesta, que era muy fácil para entender la alternativa A, B y C, digamos, de la respuesta, eh, porque tienden a salir, pero de ahí es un poco más difícil imaginarlo. Entonces, para eso tuvimos que hacer un poquito de álgebra básica y comparar qué es lo que, hacernos la pregunta, en qué situaciones cambia esta concentración intracelular del, del ion que estaba en 15 milimolar, y qué pasa si en la segunda parte de la pregunta variamos ese término. Claro, que ese término en la primera parte de la pregunta lo calculamos, ¿ya? Eh, que iba desde -31 así hasta +46, si no me equivoco, que era la última alternativa. Y la segunda parte de la pregunta era qué pasa si este término lo poníamos a 42 milivoltios, ¿ya? Y vimos que el cálculo consistía en poner 42 milivoltios aquí, la concentración que estaba en la tabla extracelular, y eso nos daba un valor C, que dijimos ya, a todo este mamotreto lo vamos a llamar C, y simplemente despejamos el valor de la concentración intracelular a partir de esta propiedad del logaritmo en base 10, ¿ya? Perdón, de esta propiedad del logaritmo en base 10, y es el valor que daba del cálculo de acá, de esta parte de la ecuación. Y en el caso que esto era para la alternativa E, esto aquí, nos da una concentración más grande que la concentración inicial de 17 milimolar. Nos da 17,95, casi 18. Y eso significaba que entraba iones al interior de la célula, ¿ya? El D no lo calculamos,
pero debe ser parecido. Entonces, muy importante conocer el potencial de equilibrio porque nos permite predecir hacia dónde se van a mover los iones. ¿Ya? Entonces, eso fue todo, se nos fue toda la clase. Y al menos en el grupo TOS, ¿ya? Del laboratorio, em, vimos, porque tiene que ver con los tipos con el tipo de transporte, vimos los tipos de, o sea, los compañeros vieron, mostraron los tipos de canales iónicos, al menos algunos de ellos, que tienen que ver con el transporte, ¿ya? Y aquí los vamos a mencionar, están vistos en detalle en la clase asincrónica, pero están los asociados al ligando, que es, lo vamos a ver mucho en esta clase, que son precisamente, por ejemplo, los receptores de neurotransmisores, ¿ya? Es decir, que se tiene que unir una sustancia que la llamamos en general ligando, y eso genera la apertura del canal. Y el canal es una proteína más o menos grande, ¿ya? Y están los activados mecánicamente que tienen que ver con distorsiones de la membrana, como aparece aquí, que una onda de presión o algo eh, modifica el tamaño de la membrana. Hay distintos mecanismos, están explicados en la clase sincrónica, que deforman la membrana y eso genera la apertura del canal. Hay otros que son los que están siempre abiertos, que precisamente tienen que ver con establecer este potencial de membrana y que se llaman los canales de fuga, ¿ya? O canales de leak también aquí en la jerga biofísica. Entonces tenemos canales de fuga de potasio, canales de fuga de sodio, que no son específicos en qué dirección se mueven, sino que, como ya lo sabemos, los iones se van a mover eh, favorablemente para restablecer un equilibrio descrito por la ecuación de Nernst, ¿ya? Y por último, y esto nos va a interesar el día de hoy, están los canales que son voltaje dependientes, ¿ya? Los canales voltaje dependiente, su estado abierto o cerrado depende del potencial de la membrana. Entonces hay canales que al potencial de reposo de la membrana, que en el caso de las neuronas es del orden de menos 70 milivolts, es decir, 70 milivolts más negativo que el exterior de la célula, si tomamos el exterior de la célula como una referencia a cero. eh, hay canales, por ejemplo, este canal que es muy importante, el canal de sodio, voltaje dependiente, que están cerrados, pero cuando se produce una pequeña depolarización, es decir, un cambio positivo del potencial de membrana, el canal se abre y deja pasar eh, el sodio en favor de su gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, eh, eso era la clase anterior, antepasada, pero la clase pasada consistía en ver un poco más en detalle estos cambios de voltaje en la membrana de una neurona. Todo lo anterior lo habíamos visto así genérico como una membrana en realidad, y no una neurona. Y hay cierta terminología que aquí es necesario introducir y que lo vamos a utilizar de manera constante, que es terminología, por convención, ¿ya? Entonces aquí la gente que trabaja en el ámbito de la biofísica, el estudio de las propiedades físicas de la membrana, biológica, se ha puesto de acuerdo y hay ciertas cosas que vamos a tener, lenguaje que vamos a tener que manejar. Entonces aquí, con respecto a las neuronas, sabemos que hay un potencial que llamamos el potencial de membrana, que está acá, o también se llama potencial de reposo, ¿ya? Es decir, quiere decir de reposo, no que la neurona se sienta, ay, qué rico, voy a reposar un rato, no, sino que lo que quiere decir es que la neurona no está siendo sometida a una perturbación, ¿ya? Sino que ahí está tranquila la neurona, ¿ya? No significa que no esté haciendo nada, porque ustedes saben que en una neurona ya, hay mucho trabajo por parte de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? De hecho, consume bastante de la energía de o de una célula en general, como un 30% del gasto energético de nosotros se va en eso, ¿ya?
Entonces, está siempre trabajando la bomba de sodio de potasio. Así que eso es lo que vamos a llamar una situación de reposo. Entonces, si hay perturbaciones en la membrana que van a generar cambios en el potencial de membrana, la comunidad de biofísicos, que son los que estudian esto, se han puesto de acuerdo en que vamos a ponerle nombre a esos cambios. Entonces, un cambio de potencial de membrana desde un valor de -70 hacia valores más positivos, recuerden que en la escala aquí acercarse allá es poner un potencial más positivo, digamos. Estos números son más grandes, ¿ya? Porque son negativos, que estos otros de acá. Acercarse hacia valores más positivos lo vamos a llamar una depolarización. Cambios que tienen que ver con volver a acercarse desde potenciales depolarizados hacia el potencial de membrana, lo vamos a llamar una repolarización. Y si hay cambios de potencial de membrana en que yo voy más negativo que el mismo potencial de membrana, lo vamos a llamar una hiperpolarización, ¿ya? Entonces, eso son como la terminología que vamos a empezar a utilizar de manera, eh, digamos, frecuente en lo que es las clases. Entonces, dentro de los cambios que pueden haber en la membrana plasmática, esto es un gráfico más o menos parecido a lo que acabamos de ver. En este eje hay potencial de membrana y en este eje es un gráfico de tiempo. Entonces, para no confundir, estamos parados en un pequeño trozo de la membrana, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa ahí en el tiempo con el potencial, ¿ya? Esa es como la idea de este gráfico. Y si yo perturbo una neurona y la perturbo poco, es probable que yo genere un pequeño cambio de potencial de membrana, pero que después una pequeña depolarización, utilizando ya la terminología que acabamos de introducir, una pequeña depolarización y después una repolarización. Y eso tiene un nombre que en general se llaman potenciales graduados, ¿ya? Que tienen ciertas propiedades que si yo aumento la perturbación, aumenta un poquito más, o si disminuye la perturbación, disminuye un poquito más, pero siempre vuelve al potencial de reposo o al potencial de membrana de reposo de una neurona en este caso. Pero existe otro tipo de potencial que es distinto, ¿ya? Que sigue las mismas propiedades de este potencial graduado que va a volver finalmente al, al potencial de equilibrio, o sea, perdón, al potencial de reposo de la neurona, pero tiene una forma distinta. No es graduado porque es todo o nada, ¿ya? A diferencia del otro, que si yo perturbo un poquito más, sube un poquito, si perturbo menos, baja un poquito, aquí es todo o nada. Entonces, en la clase pasada está explicado en detalle la diferencia entre estos potenciales graduales o graduados a los potenciales de acción, ¿ya? Em, y se revisan todas estas diferencias. Entonces, aquí lo vamos a revisar rápidamente porque es como un repaso de lo que es un potencial de acción. Y en el potencial de acción hay dos canales voltaje dependientes súper importantes. Uno es este canal, el canal de potasio, canal voltaje dependiente, y este otro, el canal de sodio, voltaje dependiente, que tiene una característica, ¿ya? Tiene una característica un poco rara aquí. No, este no es perdón, este no es el canal de potasio, este representa un canal genérico, ¿ya? Genérico que va a producir movimiento de iones por una perturbación. Entonces, no, olvidar eso. Y el canal más importante acá es el canal de sodio, que tiene un nombre, un apellido largo, canal de sodio voltaje dependiente, ¿ya? Hay distintos tipos de canales de sodio, familias de canales de sodio, y este se llama canal de sodio voltaje dependiente, que tiene una característica bien peculiar que es visible, tiene eso que hay ahí, ¿ya? Eso se llama la bola y la cadena en la jerga biofísica. Es decir, es un canal que tiene una secuencia de aminoácidos que termina en un grupo de aminoácidos que forman una especie de bola.
y que en este estado del potencial de reposo acá, está así como ustedes lo ven, está cerrado aquí. Por este poro que hay aquí no pueden entrar iones sodio. Recordemos que el sodio está más concentrado fuera de la célula que al interior de la célula. Entonces, el sodio tiende a entrar al interior de la célula si es que tiene un, un poro por donde hacerlo. En este caso, el canal de sodio voltaje dependiente a este potencial que está acá está cerrado. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hay una perturbación? Eso en realidad quería mostrar este canal genérico. ¿Qué pasa si hay una perturbación, es decir, que produce un potencial graduado, pero lo suficientemente grande para llegar a este límite? ¿Ya? Y este límite, en el caso de una neurona genérica, es alrededor de menos 55 milivolts, este pequeño cambio. Y cuando se pasa eso, ese es el potencial donde este canal de sodio, voltaje dependiente, se activa. ¿Y qué significa que se active? Significa que se abre. El canal se abre y deja entrar sodio. Bueno, entonces aquí te pasan cosas interesantes, como vimos hace dos clases. Si uno mete en la ecuación de Nernst los valores naturales del sodio, nos da un potencial de equilibrio más 40 y algo, bastante positivo, ¿ya? Eso quiere decir que el potencial de membrana va a empezar a ponerse cada vez más positivo, ¿ya? Por eso es que hay en esta primera parte, se abre el canal del sodio y empieza a entrar sodio como loco para adentro en favor de su gradiente y se empieza a poner más positivo en el interior de la célula como muestra este gráfico. Entonces estos son los cambios que ocurren en el tiempo. Entonces entra mucho sodio hasta alcanzar un valor cercano acá al potencial de equilibrio del sodio. Entonces, a esta fase se le llama una depolarización, obviamente con el lenguaje que nosotros hemos introducido. Y resulta que esta depolarización, por decirlo así, contagia a todos los canales de sodio que están en estos pequeños parches de membrana. Ojo, estamos viendo lo que pasa en un pequeño pedacito, en un pequeño parche de membrana. Y esta depolarización puede ir contagiando a los canales que están adyacentes a estos pequeños parches, es decir, perturbando, cambiando el potencial de membrana y haciendo que los canales adyacentes vayan alcanzando este potencial que es el potencial de umbral de potenciales de acción. Y puede ir viajando y puede ir viajando. Pero pasa em, este periodo en que el canal está activo, que, bueno, aquí no aparece en la escala de tiempo, pero serán como unos 2 milisegundos, un periodo súper corto. Algo raro pasa, que eh, pasa un proceso que se llama inactivación del canal. ¿En qué consiste la inactivación? Consiste en que en esta bola y cadena que estaba ahí, alcanzando un potencial cerca del potencial de equilibrio, esta bola y la cadena, que estaba libre así, taponea, cierra el canal por el lado intracelular, se mete ahí, al hoyo que quedó. Por lo tanto, ahí deja de entrar ion sodio al interior de la célula y empezamos a recuperar el potencial de membrana. Pero a su vez pasa algo en paralelo, que es que está este otro canal aquí, que aparentemente no está haciendo nada, este es un canal de potasio, pero es un canal de potasio también voltaje dependiente que se activa con depolarización. Entonces lo que va a empezar a pasar, que va a empezar a salir potasio por ese canal en favor de su gradiente de concentración, porque sabemos que al interior de la célula acá hay más potasio que al exterior, ¿ya? Y estos dos cambios que van ocurriendo en paralelo van a terminar por repolarizar la membrana plasmática de una neurona, ¿ya? Y es tanto la repolarización que como que el potencial se pasa un poco del valor
de reposo, que es menos 70, y alcanzamos una hiperpolarización por un rato, y esa hiperpolarización se va a recuperar en me- en el mediano tiempo, porque nosotros sabemos que existe esta bomba sodio-potasio que está eh, sacando sodio para afuera y metiendo potasio para adentro, y consume esto pequeño que hay acá, representa el ATP, consume ATP para realizar eso y mantener esta diferencia de concentraciones de sodio y de potasio al interior de la célula. Y esos son todos los eventos que tienen que ver, por un lado, con el potencial de membrana, los cambios que hay en el potencial de membrana durante este fenómeno, que se llama potencial de acción, y los distintos canales y este intercambiador o transportador, o bomba también se le llama, que la bomba sodio-potasio, ¿ya? Que mantiene el equilibrio. Bueno, eh, hay una pregunta, Javiera. Profe, quería saber si es que no pasa al umbral, significa que es un potencial graduado. Y si lo pasa, es un potencial de acción. Exactamente. Ah, ya, muchas gracias. Y cuando el potencial graduado es grande, lo suficientemente grande, es decir, pasa el umbral, ahí se genera este mecanismo que es distinto del potencial graduado, que se llama el potencial de acción, ¿ya? Ambos son perturbaciones de la membrana, así que eh, pero los mecanismos son distintos. Bueno, entonces uno tendría a pensar, vamos a retroceder en una... Y esto uno de los que vieron esto en el colegio, em, y todos debieron haberlo visto porque es como materia de enseñanza media. Bueno, aquí yo estoy mostrando el gráfico como que el potencial de acción viaja, ¿no? ¿Ya? Pero en teoría, si uno se va, vamos a ir un poquito más atrás. En teoría, en estas caricaturas, eh, si yo genero aquí una perturbación aquí al medio, de tal manera de generar un potencial graduado lo, lo suficientemente grande, esta potencial en realidad debería moverse para los dos lados, ¿ya? En esta caricatura, ¿ya? O sea, esta caricatura está incorrecta, ¿ya? Entonces, antes de ir a la explicación de esto, hay una pregunta por el chat. Me dicen, profe, ¿por qué ocurriría la hiperpolarización? La hiperpolarización ocurre específicamente porque estos canales de potasio eh, que se abren, que se comienzan a abrir, de hecho, este esquema está un poco malo, se empiezan a abrir como en este periodo de tiempo, quedan abiertos por un rato, ¿ya? Y se pasan, digamos, del potencial de umbral. Recuerden que el potasio, como lo vimos en clase, ¿cuál es el potencial de equilibrio del potasio? Que alguien me escriba en el chat, según la ecuación de Nernst. ¿Alguien se acuerda cuál es el potencial de equilibrio del potasio? Eso, menos 90 milivolts. Gracias, Andrea. Entonces, lo que va a pasar acá, eh, en esta parte de aquí, que el potasio va a tender a moverse en favor de su gradiente, que es más negativo que el potencial de reposo. Entonces, pero profe, ¿por qué no el canal de potasio aquí no se para? No, porque esto no es una computadora, digamos. Este es un mecanismo biológico que tiene una cierta cinética. Y resulta que los canales de potasio son canales más lentos. Es decir, se demoran unos cuantos milisegundos en activarse y se demoran otros tantos eh, milisegundos en desactivarse, porque dijimos que era un canal voltaje dependiente. Entonces hay una activación y una inactivación, ¿ya? Eh, eh, entonces hay perdón, para usar el lenguaje, em, el, el lenguaje apropiado. Hay una apertura del canal por el potencial y hay un cierre del canal.
En cambio, los canales de sodio, que es el compañero que tiene aquí al lado, el canal de potasio, el canal de sodio tiene un mecanismo de inactivación, que es la bola y la cadena. Pero este en realidad se abre y se cierra dependiendo del voltaje, pero es más lento. Claro, respondiendo, alguien me vuelve a preguntar lo que acabo de decir, lo voy a repetir, que el canal de potasio no se cierra con el mismo mecanismo del sodio, no tiene una bola y la cadena. Simplemente se abre con cambio potencial y después se cierra. Pero la apertura y el cierre tienen cinética distinta al canal de sodio, son más lentos. Entonces, acá en esta parte, como estaba preguntando una compañera por chat, claro, se está cerrando el canal, pero es más lento. Es más lento y eso permite que salga más potasio del que debería salir y se vuelve más negativa la membrana. Es por eso que ocurre la hiperpolarización, ¿ya? Entonces queda como abierto un ratito el canal de potasio y sigue saliendo potasio en favor de su gradiente, y eso hace más negativa la membrana. Pero finalmente se va a cerrar ese canal de potasio, pero va a quedar como en desequilibrio, ¿verdad? Pero ese desequilibrio lo va a restablecer nuestra estimada bomba sodio potasio. Bueno, entonces estamos tratando de responder esta pregunta, que si, eh, que si la, que si la apertura del canal de sodio depende del potencial para que se active. Entonces, por ejemplo, si nos paramos en este canal de sodio que está ahí y depolarizamos esa zona con una perturbación, que puede ser química, mecánica, hay varios tipos de perturbaciones. Bueno, lo que debería pasar naturalmente es que esa perturbación, eh, esa carga positiva que estamos generando ahí, la sientan todos los canales adyacentes, porque esto es como, si lo vemos, pensamos en 3D, este es un círculo, ¿verdad? Claro, las neuronas no son 2D como este corte que hay aquí, sino que este es un círculo en un cilindro, ¿ya? Que sería el cilindro de membrana, ¿ya? Entonces, ¿por qué hemos repetido así como casi religioso del colegio? Bueno, ¿por qué la cosa va en un solo sentido y no para el otro? ¿Ya? Pero hay una explicación para eso, ¿ya? Que tiene que ver con la anatomía de las neuronas. Resulta que, bueno, aquí tengo una típica neurona como que uno aprende del colegio, así con un cuerpo celular por acá, con un axón largo y con unos terminales, ¿ya? Donde se liberan neurotransmisores, lo vamos a ver en unos minutos. Eh, y siempre hemos aprendido que el potencial de acción viaja para allá, ¿ya? En ese sentido. Ya, pero eso es por una razón anatómica que es particular de las neuronas. Aquí tenemos, estas son neuronas reales, ¿ya? Así se ven las neuronas del sistema nervioso central. Y esto es lo que se llama una inmunofluorescencia, es decir, usamos un anticuerpo que tiene una sustancia que es un fluoróforo, es decir, algo que si yo lo ilumino con una longitud de onda, genera fluorescencia, como los tubos fluorescentes, pero esa fluorescencia es de colores. Y yo puedo tener, y hoy por hoy, antes se fabricaban, pero ahora uno los compra un anticuerpo específico para una proteína y con un color específico. Entonces, teniendo un microscopio de fluorescencia, uno puede ver específicamente ese anticuerpo a cuál proteína se pega y saber dónde está, ¿ya? Hace unos años, 10 años, era como difícil tener un microscopio de fluorescencia, ahora hasta este profe tiene uno, ¿ya? En el laboratorio que está cerrado. Y es como más o menos rutinario. Entonces, ¿qué pasa interesante? Que si uno em, se pone a ver dónde hay acumulación de cierto tipo de proteína en las neuronas, hay algunos resultados interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura C, ¿ya? Lo que dice eh, NAT channel quiere decir la, la acumulación. Estamos utilizando un anticuerpo para visualizar esta zona de la neurona. Aquí está el cuerpo de la neurona, aquí está la misma orientación que la figura.
pero hay una zona en particular que hay una particular concentración de canales de sodio, voltaje dependiente. Los sodios en la jerga los llamamos NaV. V es por voltaje y Na por sodio. ¿Ya? Entonces estos canales están particularmente concentrados en una zona de esta larga estructura que se llama el axón. Y hay más concentración aquí al inicio que en el resto de este largo cilindro que se llama axón. Bueno, a esa zona se le llama el segmento inicial, o en inglés el axon hillock, ¿ya? Como aparece aquí en la figura. Y en esa zona hay una gran concentración de canales de sodio. Entonces, la mayoría de los potenciales de acción tienen que ver con que se genera una depolarización en esta zona y, 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 y cuando se activan los canales de sodio, aquí se genera un gran cambio de potencial. Pero rápidamente, como lo vimos en un periodo de 2 milisegundos, se inactiva el canal de sodio. Pero como en esta zona, como vimos acá, en esta zona de acá, hay una gran concentración de canales de sodio, hay una población súper grande que se inactivó, que inactivó por unos milisegundos y no se va a volver a activar porque está inactivo. Entonces, si yo genero una perturbación aquí, hacia el único lugar que va a poder viajar esa perturbación positiva es precisamente hacia el terminal del axón. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene atrás ya está inactivado. Toda esta gran población de canales de sodio voltaje dependiente se inactivó. ¿Ya? Entonces, distinto es, pero alguien inteligente me va a poder decir, pero profesor, ¿qué pasa si por una cosa así casual, ¿ya? Yo voy y manipulo a esta neurona y yo estimulo acá, en una zona donde no tenemos esta diferenciación de muchos canales de sodio voltaje dependiente a la izquierda, o mi izquierda más bien, y, 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 y pocos a la derecha, sino que es más o menos homogénea, que sería como esta zona de acá. ¿Para dónde viajaría el potencial de acción? Entonces, como ustedes se lo deben estar imaginando inmediatamente, el potencial de acción viajaría para los dos lados. ¿Ya? Pero eso, digamos, si bien es cierto, yo lo puedo hacer experimentalmente acá, eso naturalmente no ocurre. ¿Ya? A menos que usted sufra un accidente, digamos. O sea, un accidente, ya sea esto, bueno, es más fácil los accidentes cotidianos en el sistema nervioso periférico que en el central, digamos, el central es más grave. Pero sí es fácil pegarse un golpe y de repente estimular a los axones en en estas dos partes. ¿Ya? Entonces, en esta situación experimental, efectivamente, si estoy en una zona en que es más o menos homogénea, de canales de sodio voltaje dependiente, si yo estimulo ahí, se va a ir para los dos lados. En cambio, acá hay una condición anatómica que impide que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, por eso que el potencial de acción, esta gran perturbación, que está mediada principalmente por los canales de sodio voltaje dependiente, solo ocurre en un sentido, en el caso de las neuronas. Bueno, y eso es el resumen de las como dos clases pasadas que las tuvimos que acortar por el tema del ejercicio. Entonces, en la clase de hoy, a ver, un segundo. Bueno, entonces, en la clase de hoy, vamos a ver qué pasa con esta parte de acá, ¿ya? Esta parte final, cuando el potencial de acción llega al final. Entonces, para eso, aquí están los respectivos capítulos del libro recomendados de leer y, por supuesto, videos en los cuales está eh, basado esta clase. Entonces, ¿cuánto nos queda? 15 minutos. ¡Uf! Mucho tiempo. Entonces, vamos a introducir nuevamente, visto desde el punto de vista de la sinapsis, vamos a introducir alguna terminología. Entonces, vamos a llamar, aquí está el axón, en este caso, y
y acá está el final del axón, el que llamamos el terminal sináptico, y a la neurona que está antes de la sinapsis le vamos a llamar neurona presináptica. La neurona, esto lo vamos a llamar donde ocurre la sinapsis, el terminal presináptico, y también la neurona que está la neurona presináptica la vamos a llamar la neurona postsináptica. Y lo interesante del terminal sináptico es que existen una serie de vesículas, como está mostrado aquí, que contienen una sustancia que se llaman neurotransmisores, ¿ya? Aquí los vamos a ver durante todo el curso, y no vamos a entrar mucho en detalle, dependiendo del sistema modulador que vamos a ver. Pero hay distintos tipos de neurotransmisores. Aquí está un ejemplo de todas las moléculas neurotransmisoras que tenemos disponibles. Eh, y como dije, el terminal presináptico llega a una zona donde se ocurre la sinapsis, que es la liberación de estos neurotransmisores, y hace una neurona, que llamamos la neurona postsináptica, que este terminal puede llegar a dos partes de la neurona postsináptica. Puede llegar al cuerpo celular o generalmente, en el caso del sistema nervioso central, llega a un árbol gigante que tiene la neurona, que vamos a mostrar la neurona real. Ups, ahí está. La mayoría de estos no son múltiples axones, sino que aquí como marcamos el axón que es uno de estos, pero todo el resto de esta neurona es lo que se llama el árbol dendrítico. Y en el árbol dendrítico, va a llegar una estructura que se llama la espina dendrítica, que es la estructura anatómica donde ocurre la sinapsis, que la vamos a ver en una clase posterior porque es muy importante para fenómenos como la plasticidad sináptica. Pero por ahora nos vamos a centrar en esta zona donde ocurre la sinapsis, y en la membrana postsináptica tenemos algunas estructuras que son los receptores de estos neurotransmisores, de los cuales hay varios tipos, pero del cual vamos a hablar mucho en lo que viene en las clases eh, posteriores, es de este receptor que se llama receptor de glutamato, que es el que está más presente en las neuronas del sistema nervioso central, ¿ya? De hecho, una de las sinapsis que uno más ve en el colegio es la que se llama la sinapsis neuromuscular, donde es una sinapsis de tipo colinérgica. Pero esa es la historia del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, la mayoría de las sinapsis son las que uno llama de tipo glutamatérgica, donde el neurotransmisor es un aminoácido que se llama glutamato y que se une a este receptor que se llama un receptor de tipo AMPA. Y esta es la caricatura del receptor que muestra que se une a dos glutamatos, se unen a una molécula de receptor, y es un canal de sodio, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ya se pueden imaginar que este sodio lo que va a generar es una depolarización cuando se abre. Entonces vamos a ver los eventos que hay en la transmisión sináptica. Entonces, recuerden que acá lo que tenemos es el potencial de acción viajando a través del axón y llega finalmente al terminal presináptico. Y en el terminal presináptico hay algunas estructuras interesantes, otro tipo de canal que se llaman los canales de calcio voltaje dependientes. Los canales de calcio voltaje dependientes son una estructura más o menos complicada, ¿ya? Esto representa, esto que hay aquí representa una cadena de polipeptídica, y estos S1, S2, S3 significan que esta cadena polipeptídica se enrosca aquí como una alfa hélice, ¿ya? Entonces, para simplificación, se pone como un cilindro, y después se vuelve a enroscar, se vuelve a meter adentro. Entonces son muchos segmentos transmembrana, y y esto está dividido como en subunidades. Entonces, por ejemplo, lo que está en azul, que tiene como signos positivos, se llama el sensor de voltaje, es decir, es una parte de la molécula que cuando hay cambio de potencial de membrana cambia de forma. Y eso, en el caso del canal de calcio, genera la apertura del canal para que entre calcio.
y tiene una... Y los canales de calcio son una familia bastante grande, ¿ya? Estos son como se dividen los canales de calcio. ¿Ya? Están los de tipo L, los de tipo PQ, son nombres que se les da, ¿ya? Y hay investigadores y colegas míos del ámbito de la biofísica que pueden pasarse la vida estudiando un canal, ¿ya? Y por supuesto, ustedes se podrán imaginar que si hay problemas en estos canales, tenemos algunos tipos de patologías, ¿ya? Bueno, nos vamos a saltar esto. Esto no es clase de biofísica. Entonces, una cosa que uno aprendió en el colegio, que más o menos lo que pasa es que llega a esta perturbación, que el potencial de acción al terminal presináptico, se abren los canales de calcio, deja entrar calcio, y el calcio genera que estas vesículas se fusionen a la membrana presináptica y liberen su contenido al espacio entre el terminal presináptico y la membrana postsináptica. Y eso, por simple difusión, el neurotransmisor va a pasar a este espacio y va a llegar hasta los receptivos, los respectivos receptores que hay en la membrana postsináptica. Y eso va a generar apertura del canal y va a entrar el ion específico para el cual sea ese canal activado por ligando. ¿Ya? Ya, pero esto es como lo que aprendieron en el colegio, la versión simple, ¿ya? Entonces, en la vida real las cosas, por supuesto, son más interesantes y más complejas. Entonces, primero que nada, aquí existe un fenómeno que es un fenómeno que está regulado, que existe un reciclaje de neurotransmisores, ¿ya? Es decir, por un lado tenemos, aquí están los canales de calcio, voltaje dependiente, tenemos también transportadores que lo que hacen es reciclar el neurotransmisor, ¿ya? Entonces, en el caso de la juntura neuromuscular, esa sinapsis que típico que se ve en el colegio, se aprendió que hay una enzima que degrada la acetilcolina, que es liberada al espacio aquí sináptico. Pero pasa en ese caso, en el sistema nervioso central tenemos otros mecanismos que también existe un reciclaje, ¿ya? El sistema nervioso es muy ecológico, entonces recicla neurotransmisor, ¿ya? Y lo recicla hacia el interior del terminal presináptico y es reempaquetado este neurotransmisor y entra nuevamente al ciclo para ser liberado, ¿ya? Y también lo interesante que se ha descubierto en los últimos años, que también este neurotransmisor es reciclado en la membrana postsináptica, interesante, y también en otras neuronas o células que están alrededor de la sinapsis, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en un minuto. Y lo interesante que las vesículas no están ahí flotando, locas, así, en el terminal presináptico, como se pensaba. Esta es una microfotografía electrónica, que es como un corte de la sinapsis. Esto de aquí sería como el espacio sináptico, lo que hay acá, ¿verdad? Y aquí sería un terminal presináptico, o sea, postsináptico, y aquí hay otro terminal presináptico. Y aquí hay un montón de vesículas, ¿ya? Entonces uno podría pensar, está lleno de vesículas, están flotando, ¿ya? Pero si uno ve otro corte, que sería como, aquí es difícil, es como la cosa 3D, imagínate como por arriba, uno se da cuenta que esta parte de acá es como por el costado y esta es como por arriba, ¿ya? Y si uno ve por arriba, ve lo que está en la figura D, ¿ya? Que es como que si todas las vesículas estuvieran muy cercanas a la membrana presináptica, pero ordenadas. Y con los años se descubrió que hay un montón de proteínas que generan como una estructura aquí, súper ordenada de las vesículas, y por acá, como era de esperarse, los canales de sodio, o sea, perdón, de calcio, voltaje dependientes, está muy cerca de toda esta estructura, de todo este andamiaje que hay que ordena las vesículas. Y es porque estas proteínas que están aquí presentes, que son una familia de proteínas, son sensibles a los cambios de calcio, ¿ya? Y obviamente cuando entra calcio, no es que todo el terminal presináptico
se inunde de calcio, sino que en esta zona en particular se generan cambios del calcio, en esta zona en particular, que hace que el calcio esté muy cerca de las proteínas que son sensibles a la aparición de los niveles de calcio intracelular. Y eso genera cambios estructurales. ¿Qué cambio? El que ya vimos, que es la fusión de la membrana. Pero además se ha descubierto que hay como una suerte como de taxonomía de vesículas. No todas las vesículas son iguales. No todas las vesículas les pasa lo mismo, ¿ya? Entonces hay, por un lado, hay vesículas, vamos a pasar estas que me gustan a mí. Estas se llaman las vesículas kiss and run, ¿ya? Que literalmente significa dar un besito y salir arrancando, ¿ya? Entonces, esta vesícula se acerca a la membrana, se fusiona, libera su contenido y después se vuelve a conformar la vesícula y se escapa. Ese es un mecanismo. El otro, que existe todo lo que acabamos de ver, todo este andamiaje, que existe un grupo de vesículas que se reciclan, hay otro grupo de vesículas que no son liberadas, sino que son como una especie de stock de almacenamiento. También hay vesículas que por mecanismo de endocitosis reciclan grandes cantidades, estas son vesículas mucho más grandes, de neurotransmisor, y que van a una estructura que se llama el endosoma, ¿ya? Y en donde parte del neurotransmisor es procesado, etcétera, etcétera. Entonces la cosa es un poco más complicada. Y más encima, aparte de ser un poco más complicada, hay diferencia en los distintos grupos de zoológicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto lo que muestra eh, en el terminal sináptico de de distintos organismos, aquí Drosophila, este otro que es un gusano, este es una mosca, esto un anfibio, una rana, y esto es algo más cercano a nosotros, que es el hipocampo de rata, un mamífero, y que dependiendo del método que uno utilice, que es fijación química, ¿ya? O criopreservación, es lo que uno observa, ¿ya? Criopreservación es congelar rápido y después hacer microscopía. Entonces los mecanismos son como distintos dependiendo del tipo animal y además del método por el cual uno vaya a mirar, ¿ya? Entonces esto es muy interesante lo que uno encuentra. Y se han identificado muchas proteínas. Aquí se mencionan algunas proteínas importantes que forman complejos y se activan debido al calcio para permitir la liberación del neurotransmisor que está almacenado en esta vesícula. Entonces esa es la historia un poco más contemporánea de lo que sabemos de la liberación de neurotransmisor. Ahora, esta liberación de neurotransmisor depende de la actividad de la neurona. Y es más un poquito lógico, o sea, mientras más potenciales de acción llegan al terminal presináptico, hay mayor liberación de neurotransmisor, y mientras menos potenciales, hay menos liberación de neurotransmisor. ¿Ya? Y en cuanto a ver, no, esto ya lo hablé. Y hay distintos tipos, como lo mencioné hace un rato, hay distintos tipos de familias de neurotransmisores, dependiendo de su naturaleza química y del tipo de aminoácidos, como el glutamato, que ya le había mencionado, el GABA, ¿ya? Hay de tipo que se llaman monoaminas, por aquí a algunos les va a sonar la serotonina, la dopamina, ¿ya? Hay del tipo péptidos, como los opioides, por ejemplo, que son estas moléculas bastante complicadas, muy grandes, que son péptidos, y en lo cual es interesante mencionar algo, y con esto ya estamos cerrando la clase, mencionar por suerte aquí en Chile esto no ha pasado, pero resulta que en Estados Unidos un gran problema desde el punto de vista de la farmacia y también epidemiológico es lo que se llama la crisis de los opioides en Estados Unidos. Y esto es sumamente reciente. Resulta que en Estados Unidos los médicos, o sea, una farmacéutica en particular, inventó algo para tratar el dolor, que se llama, que aquí está la droga, que se llama el fentanilo, que es
opioides, ¿ya? Es decir, es pariente de la heroína y la morfina, que según ellos no era adictivo, no generaría adicción, no generaría adicción. Pero resulta, oh, gran sorpresa, sí genera adicción y se empezó a producir en Estados Unidos un contrabando, de hecho, de opioides, más o menos potente, y ahora tienen todo lo que se llama una crisis de los opioides. eh, eh, Se hizo una demanda en Estados Unidos y la farmacéutica que inventó esto está en muchos problemas porque tiene que pagar muchos millones de dólares a la gente que es adicta a los opioides. Y es básicamente porque esto se utilizó como un analgésico hacia destajo. Por eso es importante el tema de que la consejería farmacéutica, ¿no? Ustedes que van a ser futuros químicos farmacéuticos, esa es una obligación de parte, lo está obligado por la ley, de ustedes ser consejeros farmacéuticos, lo cual es muy importante en pueblos chicos, ¿ya? Si ustedes vienen de pueblos chicos o van a ejercer en un pueblo chico, eh, las personas más conocidas en un pueblo chico, yo vengo de un pueblo chico, son el médico del pueblo y el farmacéutico. ¿Por qué? Porque el farmacéutico puede recetar, no puede, puede recetar medicamentos sin receta médica. Eso lo está habilitado por ley, ¿ya? Cuando ellos pueden autorizar eso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a la farmacia y le dicen, oye, para esto necesita receta médica, seguramente el que se lo dice es un técnico o el dependiente que no es químico farmacéutico. Aquí en Santiago, en la farmacia, habitualmente el químico farmacéutico está allá por el rincón haciendo los balances, haciendo nada que ver por lo que estudió, ¿ya? Así que por favor no se vayan a las farmacias, es lo más fome o si se van, vayan a la provincia, es lo más fome que hay, ¿ya? Entonces, me hace una pregunta, que los opioides serían una droga ilegal. No, pues ese fue el problema, que los opioides se generó como un opioide sintético, ¿ya? En este caso el fentanilo, como un tratamiento para el dolor, ¿ya? De esto murió, a ver, ustedes son muy jóvenes, pero no sé, Michael Jackson me imagino que lo ubican, ¿ya? Murió de una sobredosis de fentanilo. Eh, entonces, que es un tratamiento para el dolor. Y resulta que esta farmacéutica liberó unos ciertos estudios que mostraban que no generaba adicción, pero los estudios obviamente no estaban en lo correcto. Y los médicos empezaron a recetarlo porque funcionaba súper bien, ¿ya? Pero la gente empezó después a ir con cierta frecuencia al médico que le había recetado eso tan maravilloso que le servía para el dolor. Oye, pero necesito más. Pero ¿para qué necesita más si ya le pasó el dolor? No, es que necesito más. Entonces ahí se dieron cuenta que generaba adicción. Entonces se sigue utilizando porque sirve para cosas como el dolor crónico, pero está altamente regulado. Entonces, ¿qué estaba hablando yo? Entonces este es el gran problema de la opioide y de que... eh, está hablando de los farmacéuticos. Y bueno, ustedes están facultados por ley cuando sean farmacéuticos a recetar medicamentos, ¿ya? Eh, Así que eso es súper importante en pueblos chicos donde no está cercano un médico, ¿ya? Y eso, a ver, y eso era todo. Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que es los receptores de membrana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, ya que ya llegamos al tiempo de final de la clase?